Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Las 8:20. Damos la bienvenida a la doctora Ana Luz Borrero, catedrática universitaria, historiadora. Vamos a hablar sobre el 12 de octubre y la forma en que muchos habitantes, particularmente de América, están viendo este tipo de celebraciones. El movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos ha tenido un desarrollo muy importante en este año. El tema de la esclavitud ha vuelto a surgir con fuerza en los Estados Unidos, rechazando también las etapas coloniales allá en Norteamérica y en Sudamérica. El tema de los 500 años del descubrimiento de América tomó otro giro ya hace varios años y cada vez se toman posturas más radicales y divergentes sobre el tema. Antes de escuchar a la doctora Ana Luz Borrero, queremos proyectarles un pequeño reportaje acuñado por la cadena Al Jazeera, que tiene una muy importante unidad que funciona en México con comunicación alternativa para América Latina. Al Jazeera enfocó el tema del descubrimiento de América, tal como lo ven muchas culturas latinoamericanas hoy en día. La historia la escriben los vencedores, o en algunos casos los colonizadores, pero no cabe duda que a Cristóbal Colón el paso del tiempo no le ha caído nada bien en términos de imagen. ¿Cómo es que este personaje histórico pasó de ser el gran descubridor de América a un tirano que no merece estatuas en ninguna plaza? Empecemos por las acusaciones y la evidencia histórica al respecto. Primera acusación: Colón fue un esclavizador. En pocas palabras sí lo fue, pero acaba el contexto. El navegante genovés aprendió del gran negocio del tráfico de personas esclavizadas durante su tiempo en África con los portugueses, particularmente durante su visita al fuerte de San Jorge da Mina en lo que ahora es la costa de Ghana. Como en el Nuevo Mundo no encontró especias, sedas y otros bienes preciados de Asia, pues porque no estaba en Asia, recurrió al tráfico de personas para compensar. La manera que vio de sufragar estos enormes gastos por parte de la colonia fue mandando el único recurso que vio que había en abundancia en el Nuevo Mundo, que era la gente. Así que en 1495 Colón envió a España 550 personas originarias de lo que ahora es el Caribe para ser vendidas como esclavas. Esto significó un dilema moral para la reina Isabel. En ese entonces la esclavitud era una práctica común en la Europa mediterránea, pero parte del plan de las expediciones era evangelizar a la población indígena. Después de todo, la Iglesia Católica le había otorgado al Reino de España el control físico y espiritual sobre los nuevos territorios. Por eso, unos años después, el Reino Español prohibió la esclavización de personas indígenas en los territorios conquistados. Muy claramente Colón expresa su desacuerdo con la decisión de la corona española, pero finalmente él es un empleado de la corona española. Esta prohibición tenía sus excepciones, claro. Si se sabía que las personas indígenas eran caníbales, enemigos derrotados de batallas o habían sido esclavizadas por otras poblaciones indígenas, entonces no había problema. ¿Y qué pasó con los que no fueron llevados a España? Existe documentación de que la colonización trajo hambruna, violencia y muerte a causa de los trabajos de explotación del oro. Oro que los españoles exigían como impuesto a los caciques de estos territorios. Es común escuchar que las grandes epidemias fueron las verdaderas asesinas de la población indígena, pero de acuerdo a la investigación del Dr. Reséndez, estas comenzaron a ser reportadas más de 20 años después de la llegada de Colón. Segunda acusación: Colón fue un genocida. En realidad no, porque el término genocida infiere una intención. Un grupo de historiadores de España y América, consultados por el diario El País, concluyen que aunque hubo muertes a causa de la llegada de Colón y sus hombres a las Indias, no existe evidencia de un exterminio planeado de las poblaciones que habitaban ahí. Esta es la explicación técnica de la historia, en gran parte contada desde el punto de vista europeo. Pero desde hace décadas, movimientos indígenas de toda Latinoamérica luchan para que su punto de vista sea considerado. Muchos dicen que la gran disminución de la población indígena tras la llegada de Colón sí fue un genocidio. Tercera acusación: Colón maltrató tanto a los indígenas que hasta fue arrestado. No realmente.
Fue arrestado en 1500 y regresado a España, pero principalmente por ser mal gobernante. Verán, el virreinato de Colón era una mezcla entre Mad Max y Westworld. En 2005, dos historiadoras en España analizaron un documento sobre el juicio de Colón. Según su investigación, hubo torturas, mutilaciones y castigos estilo ley del talión. Pero estamos hablando de atentados contra los españoles. Sí, también hay registro de maltrato a la gente indígena, pero la polémica era lo mal que la pasaban los colonizadores. Y a pesar de los desmanes que hizo y a pesar de la mala administración de la española, la corona española estaba consciente de los grandes méritos de Colón a pesar de todo esto. Y por eso fue liberado por orden de los reyes católicos al poco tiempo de llegar a España. Colón no era ningún santo, pero no inventó la esclavitud ni tampoco diseñó los sistemas de explotación que se usarían en otras conquistas. Décadas después de los viajes del genovés, otros colonizadores idearon leyes o encontraron huecos en la ley para mantener el trabajo forzado de poblaciones indígenas. Colón fue reconocido por hallar estos territorios para la corona española, y tal vez de forma caótica y dolorosa dar inicio a lo que ahora es América. Pero en décadas recientes en el continente americano, muchos colectivos luchan para resignificar el 12 de octubre como el inicio de la invasión europea y del genocidio indígena, y no de un descubrimiento o evento histórico digno de orgullo. Haber nacido en América es como una bendición. Pero revisando la historia podemos notar que el fandom a Colón, fuera de España o Italia, fue más bien un intento para unificar y celebrar una identidad. A finales del siglo XIX surgen los festejos del 12 de octubre en España como una forma de celebrar los enlaces históricos y culturales entre ese país y las naciones hispanoparlantes de América. Más de una década después, aquella fiesta sirve para afianzar el orgullo latinoamericano y la idea de la raza mestiza. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Y aunque ahora la Oda a Colón está siendo desafiada en Estados Unidos a partir de las protestas de Black Lives Matter, este tipo de críticas y protestas ha existido desde hace décadas tanto en ese país como en América Latina. A partir de los 90, cuando se cumplieron 500 años de la llegada de Colón a América, distintas agrupaciones indígenas en el continente se apropiaron simbólicamente de la fecha para reclamar sus derechos e identidad. En Chile, por ejemplo, el pueblo mapuche realiza una marcha cada año para protestar por los abusos a sus comunidades que a la fecha persisten. La invasión que sufrimos como pueblos acá, los pueblos originarios, que vinieron a saquear de las colonias españolas. Vale la pena pensar pausadamente quiénes son las figuras que pretendemos recordar y cuáles son los valores que atesoramos de estas figuras. Tumbar sus monumentos o dejarlos, celebrarlo o simplemente tratarlo como un personaje histórico más. ¿Qué significa para ti Cristóbal Colón? El descubrimiento de América coincidió y contribuyó a marcar el inicio de la Edad Moderna, pero sus beneficios y efectos negativos generan hoy más debate que nunca. Cristóbal Colón, que personifica el inicio de la colonización de América, fue un descubridor, un integrador del mundo o un invasor, un culturizador, un civilizador, un genocida. Le preguntamos a la doctora Ana Luz Borrero, profesora de Historia de larga trayectoria en la Universidad de Cuenca. Bienvenida. Muchas gracias. No sé si puedo ya comunicarme con ustedes. ¿Está escuchando bien? Estamos escuchando y viéndole perfectamente. Ya, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, Gustavo, y con Antena 1, en este momento en que históricamente pues estamos viviendo en América Latina, sobre todo, un proceso de memoria, porque no diríamos otra cosa. La conmemoración ya se dejó de lado en muchos países. Entonces, el que está conmemorando ayer, o el que conmemoró el 12, fue España, y si bien acabamos de escuchar un estudio que parece científico, o que parece, le veo con muchas fallas, muchas falencias, ¿no? A mí me hubiera gustado escuchar otra cosa, pero bueno, el personaje, yo no sé si estamos yendo a hablar específicamente del personaje, porque la pregunta fue sobre Colón, o sobre el significado de la presencia de Colón para nuestro mundo, o para Occidente, o para el mundo. Bueno, más bien diríamos sobre el hecho de el descubrimiento de América
que muchos latinoamericanos, particularmente ecuatorianos, esto se dijo el día de ayer en la capital de la República por parte de dirigentes indígenas, no fue sino el comienzo de un genocidio, así lo califican, y hablan de que la situación actual es un neocolonialismo lo que se está viviendo, un tema que realmente genera mucha polémica en la situación actual. Sí, muchas gracias. El asunto de que si fue un genocidio, el asunto de que si fue un descubrimiento, eso se ha investigado profundamente, ¿no? Esto no es nada nuevo. Hay una preocupación sobre el tema desde el inicio mismo, de que en los años 70 empezaron las investigaciones profundas del tema de la población de América, la historia de América. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sánchez Albornoz analizando el asunto, y antes el grupo de Cook y Bora, que en los años 70 hablan del intercambio colombino, que significó para los pueblos de América. Y ahí se abre la investigación profunda sobre el asunto de las etnias y sobre el asunto del despoblamiento de América. Pero volvamos al principio. Si es que le vamos a llamar descubrimiento o no, o si le vamos a llamar colonización, o si le vamos a llamar de cualquier nombre, 12 de octubre y lo que sucede después. En el caso del inicio de este proceso de encuentro de los mundos, como se ha querido llamar, y se lo llamó en la celebración de los 500 años, se habló de los dos mundos, pero hoy se habla ya de una necesidad de buscar una interculturalidad. Es decir, hay que establecer unos conceptos de lo que esto significó. Por otro lado, la primera mundialización, la primera ola de la globalización, la palabra globalización dice ahora mucho, pero también puede tener defectos en cuanto a concepción política, y probablemente sería mejor utilizar el término la mundialización. Lo que se da, obviamente, es un encuentro de dos mundos, eso ya no hay duda, pongámosle otro nombre, no le llamemos descubrimiento, porque se supone que, y de hecho, estuvieron otras culturas europeas aquí, y por supuesto los primeros descubridores son los primeros habitantes. El asunto es que nosotros no podemos borrar de un plumazo una historia, y durante siglos se consideró que fue un descubrimiento, porque Europa, Asia, África, no conocía absolutamente nada de este continente. Entonces sí descubrieron las civilizaciones de ese presente, sí descubrieron un mundo del que no conocían. En ese sentido, históricamente es correcto hablar de descubrir algo. Si bien al principio se creyó que descubrían o que llegaban a las costas de la India, solamente muestra el nivel del desarrollo tecnológico, de navegación y de conocimiento del planeta Tierra y de la forma de la Tierra y de la existencia de continentes de la época. Y muestra, es una de las empresas más arriesgadas, es una empresa absolutamente arriesgada. Entonces, aparte de que puede tener pocos méritos como gobernante, aparte de que pudo haberse equivocado, que no llegó a las Indias Orientales, no le llegó a la India Oriental y descubre, entre comillas, este mundo que luego se llamará Indias Occidentales, para Europa, para Asia, para África. Este proceso no puede ser hoy negado, y tampoco podemos decir que fue maravilloso para las poblaciones que fueron, entre comillas, descubiertas. Al principio una relación un poco más dura, luego las leyes de Burgos, las leyes de Indias, van a ir protegiendo a los nativos de América. Es decir, a la reina, aquí se habló, ¿no? A la reina no le interesaba la esclavitud, a la reina no le interesaba la explotación y sobreexplotación. Ahí estamos hablando de un personaje mujer, de la Isabel de Castilla, y por supuesto que la corona se opone a la esclavización de los indígenas. Entonces tenemos aquí un Estado que está en expansión, un Estado que realmente es un Estado renacentista y católico, y que ve como una razón de ser de ese Estado el hecho de la conquista más bien espiritual. Entonces, el genocidio es intencional, el genocidio es absolutamente intencional, y hay genocidios por razones religiosas. Entonces, de hecho,
Si nosotros nos vamos a la obra de Cook y Bora, que son los que van a iniciar el análisis del tema del despoblamiento, ya de una forma absolutamente científica, ellos dicen que podemos hablar de 9 millones a 16 millones y en el peor de los casos 22 millones, que no mueren al principio, que no mueren de primera, pero sí que va a morir por el tema de lo biológico. El más grave problema fue el contacto biológico. Es el tema que estamos viviendo hoy en la pandemia. Es el tema de virus a las que la población de América no tenía, los nativos americanos no tenían absolutamente posibilidad de defenderse de manera biológica. Y tampoco tenía la Europa de ese entonces la forma de evitar esas muertes o evitar esos contagios. Entonces no fue intencional. Pero si vamos a hablar de Norteamérica, encontramos que sí hubo genocidio intencional, tanto en los siglos XVIII, XIX y antes, por los ingleses y luego los norteamericanos. Es decir, las poblaciones de las zonas del norte, de lo que hoy sería América del Norte, sí fueron algunas diezmadas a través de un genocidio planificado. Hay estimaciones de antropólogos norteamericanos que calculan que un 95% de la población total de América falleció. Y vino la otra parte, la de la esclavitud, que fue sumamente más drástica que en Sudamérica, en donde también tuvimos esclavitud. Quizá para hablar de un poco más de nuestros territorios y de nuestro país, tendríamos que hablar si es que el descubrimiento de América o el inicio de esta nueva fase con la unión del viejo y el nuevo mundo significó una fusión de las culturas o más bien un sometimiento cultural para América. Se dieron las dos cosas, exactamente las dos. ¿Qué quiere decir? Se va construyendo una cultura mestiza, se va produciendo un mestizaje cultural riquísimo, tal vez de los más ricos del mundo. En el momento en que ese genocidio, entre comillas, no se cumplió del todo, por eso hay una base y una raíz indígena enormemente fuerte en lo que es, por ejemplo, Sudamérica, parte de México, Centroamérica, muestra que se tuvo un cierto respeto a esas culturas y se tuvo un bastante respeto a esas lenguas, en algunos países más que en otros. Es decir, el momento en que todavía podemos hablar de la presencia de lenguas indígenas es porque están ahí y han enriquecido enormemente a otras lenguas del mundo, han enriquecido particularmente al español, a lo que llamamos castellano, y por supuesto que ha habido un intercambio de culturas. Algunos hablaron, García Canclini habla de la hibridación, yo prefiero usar la palabra de mestizaje, y también podemos hablar de sincretismo. Por ejemplo, si nos vamos también al día de ayer, 12 de octubre, está la presencia de la famosísima Virgen y el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, México más bien capitalizó ese mestizaje de la Virgen católica o la Virgen del mundo viejo que se les traía, con la presencia del indígena Juan Diego y la presencia de las culturas americanas que recibían esa información. Se produce lo mismo con la Virgen de Copacabana. Es un nieto del Inca Tupac Yupanqui, de apellido también Yupanqui, Francisco, que recibe a la Virgen en la propia lugar sagrado del área del Incario, en la famosísima zona del Titicaca. Entonces, es allí que este descendiente de incas recibe a la Virgen María. Hay un sincretismo, y nadie le obligó ni a Juan Diego a aceptar a la Virgen, ni nadie le obligó, en este caso particular, o tal vez sí, en hacerlo como suya, esa presencia de lo que sería un sincretismo religioso, de lo femenino y de la Pachamama a la vez, ¿no? Porque la Virgen de la Copacabana es más o menos eso. En el caso de Cuenca, por ejemplo, se celebraba no a la Santana, la patrona en realidad fue la Virgen de Copacabana. Pero bueno, esos sincretismos, ¿fueron obligados o no? Bueno, ustedes conocen muy bien que una de las imposiciones de subordinación va a ser la subordinación de las autoridades locales, caciques, reyes, emperadores, al rey de España. Esa es la primera
la primera subordinación, y por supuesto la subordinación de esos pueblos, y la subordinación a una iglesia que estaba en expansión. Y yo no voy a decir que los métodos que usó la Iglesia Católica, algunos favorables, como el caso de lo que vemos de los jesuitas en la zona de las misiones, que defendieron a los pueblos de la invasión de los bandeirantes, de los paulistas, de los grupos de conquistadores de origen portugués, es distinta. Yo sí creo que aquí valdría la pena señalar la diferencia que fue en la zona de Paraguay, Uruguay y norte de Argentina, sur del Brasil actuales, la diferencia de trato que se dio a los indígenas en un lado y en otro. Cuando la Iglesia ya había prohibido muy tempranamente que se esclavice a los indígenas, las misiones, yo no estoy a favor de las misiones, por favor no se confunda, pero las misiones jesuitas estuvieron a favor de proteger, incluso si es que eran armados contra las invasiones de los bandeirantes, de estos grupos que buscaban esclavizar a los indígenas de la zona. Y allí, en el caso de Paraguay, vemos que hubo un sincretismo mucho más grande, porque no hay una persona de origen mestizo o descendiente de europeos que habitó esas tierras que no hablara el guaraní. Lo malo es que no pasó eso en todas las culturas. Lo malo es que no vemos que todas las culturas hayan aceptado. Pero hasta hace poco, yo recuerdo de niña, mucha gente hablaba como, no necesariamente su lengua materna, pero casi la lengua quichua, la lengua de nuestras serranías. Entonces, nosotros debemos mucho a ese sincretismo y somos parte de ella. Entonces, yo me he puesto a preguntar, y puede ser una pregunta muy sencilla y tal vez no tan lógica. Todos los que están buscando reivindicación de que no se debe celebrar este día, y bueno, pues ya nadie está celebrando, lo está celebrando España, es el día de España porque es el día que les permite juntarse a todas las comunidades y a todos los pueblos y grupos que forman esa España que nunca ha estado tan unida, ¿no? Entonces ellos están celebrando, pero ya la América del Sur dejó de celebrar esa fecha. Y hay que ver qué está detrás del Black Lives Matter, y hay que ver qué está detrás de la leyenda negra contra los españoles. Y no soy de la línea de que yo vaya a defender que no se diga nada, es decir, que voy a estar a favor de los que están detrás de la búsqueda de las verdades, en contra de la leyenda negra, pero sí hay que decir, hay mucho de leyenda negra, y que no quiere decir que yo no desconozca que pasaron muchas cosas terribles en el momento de la conquista o en el momento de la colonización. Doctora Borrero, 500 años después, el discurso indigenista empieza a surgir cada vez y cada año, cada 12 de octubre lo vemos con más intensidad, desde ir eliminando estas celebraciones. Recordamos, yo también recuerdo cuando estaba en la escuela, cómo celebrábamos en las escuelas el Día de la Raza, de ir eliminando estas celebraciones para ir avanzando en un reconocimiento o exigir el reconocimiento de las diversidades, reconocer la interculturalidad o fortalecer la interculturalidad, es decir, hay un proceso de cambio de los discursos también. ¿Cómo ve usted ahora en la actualidad, como decía, este proceso 500 años después frente a las reivindicaciones que incluso pudimos observar el día de ayer en Chile, con mucha fuerza aquí mismo en Ecuador pudimos ver la participación importante del sector indígena, de otras organizaciones sociales en las calles, en las distintas calles de Latinoamérica? Se sienten subordinados y que fueron realmente subordinados, tienen derecho de reivindicaciones, tienen derecho de reparaciones. Yo estaba escuchando también lo que decía el presidente de México, ¿no? Va más allá incluso de la reparación. Bueno, él está pidiendo que el rey les pida disculpas. Yo no sé si las disculpas van a cambiar la historia. Lo que sí podríamos hacer un giro como sociedad mestiza. Yo creo que lo más importante sería reconocer que tenemos que construir unas relaciones absolutamente horizontales con estos pueblos que inicialmente, los pueblos nativos, y ahora pues serían los pueblos indígenas y las distintas etnias,
Deberíamos hablar de la construcción de una nueva sociedad basada en una relación horizontal, ¿no? Sin subordinación. Eso por un lado. Y por supuesto las reivindicaciones de su lenguaje, de su cultura, de su religión, de sus formas de relacionarse con el planeta. Y también deberíamos aprender, en algunos de los casos, no en todos, sus formas más amigables al ambiente, más amigables con la tierra, con el planeta, lo que ellos llaman Pachamama o lo que nosotros llamamos Pachamama, que tienen estos pueblos. Y por supuesto ir en contra del extractivismo, en contra de buscar solo los recursos, expropiarles, expatriarles a recursos, sacar de la tierra los recursos y llevarlos fuera. Y por supuesto el irrespeto que se mantuvo en una sociedad mestiza que, reconociendo los valores, cantando los valores, alabando los valores de los indígenas y de la cultura, de las culturas que nos antecedieron, el propio hecho de reivindicar lo incásico, lo quichua o quechua, y reivindicar lo cañari, que lo hemos hecho todo el tiempo en estos pueblos, eso no debe olvidarse. Es decir, hay una razón para que sus pueblos se pronuncien. Ahora, el caso de lo de Quito y el movimiento indígena en Quito, pues ya es un tema más bien político. No sé si ustedes se han dado cuenta que detrás de todo eso hay política. Entonces, es la gestión política, es la búsqueda de unos espacios, es la búsqueda... Sí, tienen derecho de hacerlo, yo no digo que no, pero tampoco hay que olvidar que detrás de esto está una expresión de carácter político y de alcanzar el poder a través de esto. ¿Cómo entender a los dirigentes indígenas que hablan de que se está viviendo ahora un proceso de neocolonización, que piden más descentralización en el país, mayor independencia, particularmente para las etnias indígenas, pero más allá de esto están también otras amenazas actuales contemporáneas del mundo, como la dependencia financiera de los pueblos? Ecuador debe más de 70.000 millones de dólares a las grandes potencias, personificadas en entidades como el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. La gran nueva potencia de la China es parte también de los acreedores de Ecuador, y estos influyen en forma definitiva, clara, objetiva en la vida de nuestros pueblos. ¿O está también la otra situación denunciada por el espía norteamericano Edward Snowden, el de la vigilancia permanente, las nuevas tecnologías que son formas de una introducción, ya no con las armas, pero a través de las nuevas tecnologías en la cultura, cambiándonos incluso desde el interior? Esto de la neocolonización, ¿cómo lo mira usted, Ana Luz? Muchas gracias. Justamente anoche estaba revisando temas de decolonialidad y temas de postcolonialismo y temas más bien ya teóricos, ¿no?, para entender el presente. Y por supuesto, una de las cuestiones que más me preocupa, y por eso decía, no me gustaba tanto la palabra globalización, y sí me gustaba la palabra mundialización, porque, por ejemplo, si hablamos del encuentro de mundos, es una mundialización. Las 4 partes del mundo se juntan: África, Asia, Europa y América. Y hay un proceso de interdependencia enorme. Es decir, no nos explicaríamos Occidente sin América, no nos explicaríamos Occidente sin África, no nos explicaríamos la cultura occidental, la que nos está nutriendo y de la que también nos nutrimos en todas partes del mundo, pese a que tenemos nuestras propias identidades, y eso es lo que se está perdiendo con la globalización, y eso es lo que quieren los que están neocolonizando el mundo. Ni siquiera es un Estado tomándose a otros, exceptuando el Estado de China. Este momento ya no es una lucha de Estados por apropiarse del mundo, como lo hizo Europa cuando se repartió África en el siglo XIX. Este momento es mucho más grave aún. Y no quiere decir que no haya sido grave lo que pasó en África en el siglo XIX y que tuvo secuelas hasta, por ejemplo, lo de Ruanda o lo que está pasando hoy en algunos pueblos de África empobrecidos, esclavizados y más. También pasó esto en América con otras connotaciones, menos feroces tal vez que lo que vimos de la propia África. Entonces, hay una especie de poder mundial. Estamos hablando del sistema, eso dice Bakhtin, por ejemplo. Estamos hablando de lo que también diría Wallerstein, ¿no es cierto? Un nuevo orden mundial
en donde el control ya no lo tenemos para nada los estados o los países o los ciudadanos de los distintos países. Lo tiene un poder que ni siquiera lo conocemos. Si Snowden hablaba de un poder y de que estamos vigilados, eso es cierto, estamos vigilados, pero no es que estamos vigilados por los Estados Unidos, no estamos vigilados por Rusia, estamos vigilados por poderes que van más allá. Se habla del complot mundial y se habla, por supuesto, de que se están repartiendo el mundo, pero sin consideraciones, sin ningún juicio, como se le hizo a Colón, sin ningún poder sobre ellos. Ellos son el poder oculto dentro de la Tierra, del planeta, y son a los que les interesa que este mundo esté como está. El control es a través de los medios, de estos nuevos medios que son las formas de tener a las personas conectadas todo el tiempo y repitiendo. Es una sociedad de replicantes, ¿no? Es una sociedad que ha perdido sus valores, o sea, sus valores locales, sus valores, su filosofía de vida, y está replicando los intereses de un sistema que es inhumano completamente. Entonces sí estamos viviendo un problema de neocolonización. La neocolonización, en el caso de lo que sería la propia China en relación con el Ecuador, es enorme. Entonces aquí hay que ponerse a preguntar, estamos ahora disputándonos una memoria de que si le queremos o no a Colón, o si le queremos o no a los españoles, y tenemos algo aún más grave probablemente, que viene a destruir las formas de vida que nosotros conocemos, que viene a destruir los sistemas nuestros. El hecho de que casi prácticamente todas las extracciones de oro y los préstamos y los créditos y la venta de petróleo y la venta de nuestros recursos sea China, muestra que estamos ahora con un poder imperial, porque China se ha mostrado como imperialista, ¿no? Se tomó en el siglo XX varios espacios. El hecho de que se comiera el Tíbet y no pasó nada, y se intentara comer Mongolia, que se intentara expandir hacia las zonas del mar de la China, contra Vietnam, contra todos los vecinos, y que dispute todo el tiempo con la India, el norte, que se ha tomado grandes territorios del norte de la India. Pero la cosa es que como somos desconocedores de la historia mundial, no nos interesa lo que pasa en otros espacios, y por lo tanto no sabemos qué está haciendo la China, ¿no? Y claro, nos comimos el cuento de que Mao, la revolución, y de que buscan una sociedad justa, perfecta, comunista, comunitaria, etcétera, y no es cierto, ¿no? Entonces sí hay que buscar quiénes son realmente los nuevos intereses, o en manos de quién están los nuevos intereses, y en manos de quién caímos con esa deuda. Sí, no somos libres, esa es una tristeza. Hay temas realmente complejos que derivan justamente de hechos históricos como aquellos del descubrimiento o de la conquista de América, como se la quiera ver. Pero tenemos un nuevo elemento, y con esto finalizamos, doctora Borrero, que es la situación de la pandemia, que ha significado una amenaza común para el mundo, que era de esperar que esto lleve al planeta a la consecución de objetivos comunes, de soluciones sin fronteras, pero estamos viendo que incluso esta amenaza universal también discrimina. Basta ver las estadísticas de mortalidad segmentadas por etnias en los Estados Unidos y vamos a ver qué es lo que sucede con la distribución de las famosas vacunas. Estos vertiginosos cambios que se han dado en este año, en el 2020, en el mundo, ¿llevarán eventualmente a otro orden mundial? Estamos entrando a un nuevo orden mundial, eso está clarísimo, ya está aquí, ¿no? Nos guste o no, estamos dentro de un nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial, el poder está en manos. Ustedes han visto cómo se subordinó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la China. Y eso ya se venía diciendo a inicios de enero del 2020 en la India, en que hay una crítica feroz a la política china, sino que nosotros no conocemos eso, porque se decía, esta es una propuesta que está consensuada por la OMS y la China, y por supuesto ahí vemos a un Trump que no nos gusta nada, intentando romper eso, y no puede, ¿no? Porque hay un orden que está por encima y que apoya a Putin, y apoya a Putin de las vacunas, y a la China de las vacunas, y a unos esfuerzos de Europa que no se juntan. Hemos visto que hay una fragmentación. ¿Qué es lo que ha querido este nuevo orden mundial?
que nos fragmentemos. No hay una respuesta a la pandemia de manera equilibrada. No hemos visto que los países más pobres y más afectados, como el caso del Ecuador o los países latinoamericanos, por la pandemia, recibamos apoyo y ayuda de las grandes potencias. No hemos visto que haya, y no estamos hablando de temas humanitarios, estamos hablando de que se tiene que considerar que debe haber un equilibrio en el mundo, y lo que se está viendo son las exacerbaciones de las distancias, de las diferencias y las fragmentaciones. La pandemia nos ha traído muchos daños, enormes daños, pero también vemos que hay gente que está queriendo salir con la pandemia, como por ejemplo en el caso de Bill Gates, ¿no es cierto?, que quiere tener una vacuna en la que va además a meter un microchip en cada ser humano al que le pongan la nueva vacuna. Control mundial total. Esto se acerca a las peores pesadillas de 1984 de Orson Welles. Se acerca a eso, ¿no? Y sí, yo sí creo que hay un complot y no estoy equivocada. Si hay un complot para controlar el mundo con el miedo, con la pérdida de sus recursos, con la pérdida de sus autodefiniciones, con la pérdida de su control de sus propias economías y con la propia cultura. Y por supuesto que hay una cultura homogenizadora, una búsqueda de una cultura homogenizadora a través de las redes, a través del control de las personas, de tenerlas aquí ante la computadora todo el tiempo, a los niños también. Pues bueno, sí hay una forma de control, y la dependencia tecnológica es enorme. La dependencia en los grandes satélites que nos están comunicando y que pueden ser favorables, que pudieron ser favorables, ahora los vemos como un problema mucho más grave. Y mientras más débil y más fragmentados estamos, yo por ejemplo no vi que hubiera una política idéntica o que nos ayudáramos, por ejemplo, entre Colombia, Ecuador y Perú, que somos sociedades más o menos similares, con diferencias. Pero, por ejemplo, cuando empezó este problema en el Ecuador, en Perú creía que no le iba a tocar. Yo tengo muchas amistades en Lima y decían, pobrecitos ustedes en el Ecuador. Y cuando yo les escribía y les decía, ¿cómo están ustedes? Porque creo que el problema más grave es en ese Perú que está mucho más fragmentado que el Ecuador, en ese Perú que tiene mucha más pobreza, en esa Lima que tiene unas dos caras enormemente diferentes, ¿no? Y que muestra que obviamente mientras más pobre una sociedad, menos fácil es responder ante un problema que nos vino de la China, ¿no? De la China y yo sí creo que de un complot mundial. Yo sí creo que no, ahí sí hubo un intento de genocidio, ahí sí creo que hubo. De lo que no hay duda es que vivimos tiempos muy aptos para la reflexión, más allá del día a día. Le agradecemos a la doctora Ana Luz Borrero, profesora historiadora de la Universidad de Cuenca. Le dejamos en sus palabras finales. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es